En los últimos meses, el escenario geopolítico internacional ha estado marcado por la tensión entre Israel, Irán y Estados Unidos. Mientras se desarrollan eventos actuales, resulta interesante observar cómo ciertas películas basadas en hechos reales han retratado situaciones similares del pasado. Estas producciones ofrecen representaciones cinematográficas de operaciones encubiertas, relaciones diplomáticas y decisiones estratégicas que han influido en la historia reciente. Una de las películas más destacadas en este contexto es Argo, dirigida por Ben Affleck. Estrenada en el año 2012, esta obra se inspira en la crisis de los rehenes en Irán de 1979. El film relata cómo 6 diplomáticos estadounidenses lograron escapar de Teherán durante el asalto a la embajada de los Estados Unidos, gracias a una operación encubierta coordinada por la Agencia Central de Inteligencia, CIA. El protagonista, interpretado por Affleck, se hace pasar por un productor de cine para montar una falsa producción de ciencia ficción, lo que le permite infiltrar al grupo en Irán y sacarlos del país. Esta película presenta una dramatización de un operativo real que involucró la cooperación entre Estados Unidos y Canadá y que fue mantenido en secreto durante años. En el contexto de las relaciones actuales entre Irán y Estados Unidos, Argo retrata un momento de tensión bilateral que tuvo un fuerte impacto en la política internacional. Aunque los eventos narrados pertenecen a otra época, se enmarcan en una dinámica de desconfianza y enfrentamiento entre ambas naciones, con situaciones que encuentran eco en las tensiones contemporáneas. Otra película relevante es Múnich, dirigida por Steven Spielberg y estrenada en el año 2005. Basada en hechos reales, la historia se centra en las consecuencias del ataque terrorista ocurrido durante los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, Alemania. En ese atentado, un grupo palestino conocido como Septiembre Negro asesinó a 11 atletas israelíes. La película muestra la respuesta del gobierno de Israel, que consistió en una operación secreta para localizar y eliminar a los responsables del atentado. El guión se basa en el libro Vengeance de George Jonas y presenta a un grupo de agentes israelíes encargados de ejecutar las represalias. Múnich representa una visión cinematográfica de las operaciones encubiertas llevadas a cabo por el Mossad, el servicio de inteligencia de Israel. La película explora los métodos utilizados, las identidades falsas y los movimientos clandestinos por Europa y Medio Oriente. En la actualidad, Israel mantiene operativos de inteligencia en diversas regiones, y aunque las circunstancias han cambiado, las estrategias de seguimiento y vigilancia continúan siendo parte de su política de seguridad. El film sirve como un registro dramatizado de una etapa específica del conflicto árabe-israelí. En la película The Report, protagonizada por Adam Driver y estrenada en el año 2019, se narra la investigación del Senado de los Estados Unidos sobre los métodos de interrogatorio aplicados por la CIA después de los atentados del 11 de septiembre. Basado en hechos reales, el film detalla cómo un analista del Senado lidera una indagación que concluye con la redacción de un informe que documenta prácticas como el submarino, el encierro en cajas y la privación sensorial. El contexto en el que se sitúa The Report es posterior al inicio de la guerra contra el terror, un periodo en el que las relaciones entre Estados Unidos y varios países de Medio Oriente, incluido Irán, se volvieron más complejas. La película describe cómo las decisiones tomadas por las agencias de inteligencia respondieron a la urgencia de prevenir nuevos ataques, lo que implicó el desarrollo de centros clandestinos y procedimientos que estuvieron bajo investigación oficial años después. Esta representación contribuye a entender cómo se estructuraron ciertas políticas que siguen influyendo en la manera en que se manejan los conflictos en la región. Official Secrets, estrenada en el año 2019 y protagonizada por Keira Knightley, también se basa en hechos reales. El film narra la historia de Catherine Gon, una traductora del gobierno británico que filtró a la prensa un memorando secreto en el cual se revelaba una campaña de espionaje de Estados Unidos y el Reino Unido destinada a presionar a miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que apoyaran la invasión a Irak en el año 2003. Gunn fue procesada por violar la ley de secretos oficiales, aunque su caso fue desestimado. Este relato representa un momento específico en el que la diplomacia internacional se vio influenciada por acciones encubiertas y filtraciones a la prensa. Aunque el conflicto retratado se refiere a Irak, el modo en que se desarrolló la colaboración entre Estados Unidos y sus aliados, así como el papel de los servicios de inteligencia, guarda paralelismos con situaciones actuales relacionadas con Irán e Israel. El uso de información clasificada, las operaciones de presión diplomática y la interacción entre los medios y los gobiernos siguen presentes en el panorama internacional.
Por último, Zero Dark Thirty, dirigida por Catherine Bigelow y estrenada en el año 2012, recrea la operación militar que resultó en la muerte de Osama Bin Laden en el año 2011. La película sigue a una agente de la CIA que, durante varios años, participa en la investigación que permite localizar al líder de Al-Qaeda. La operación se llevó a cabo en Pakistán y fue considerada uno de los mayores logros de la inteligencia estadounidense en el siglo XXI. Aunque el foco de Zero Dark Thirty no está directamente relacionado con Irán o Israel, el film aborda la planificación y ejecución de un operativo militar transfronterizo llevado a cabo sin notificación previa al gobierno del país donde tuvo lugar. Este tipo de acciones también se encuentran en el centro de debates sobre soberanía, inteligencia y relaciones bilaterales, especialmente en regiones donde Estados Unidos mantiene intereses estratégicos. Al observar el contenido de estas películas y los hechos históricos que retratan, se puede identificar un patrón en la representación cinematográfica de las operaciones encubiertas, las decisiones de alto nivel y el papel de los servicios de inteligencia. Las acciones descritas en los films sucedieron en contextos políticos específicos, muchas veces marcados por la urgencia, el secreto y la presión internacional. Estos elementos también forman parte del entorno actual en el que se desarrollan las relaciones entre Irán, Israel y Estados Unidos. En el presente, los movimientos diplomáticos, los acuerdos estratégicos y las tensiones militares en la región del Medio Oriente continúan siendo temas centrales en la agenda internacional. El uso de drones, la vigilancia electrónica, los ciberataques y los enfrentamientos indirectos reflejan una evolución tecnológica en comparación con las operaciones de décadas anteriores, pero conservan una lógica de acción similar a la retratada en estas películas. La narrativa del conflicto, aunque modificada por el paso del tiempo y las herramientas disponibles, sigue girando en torno a la defensa nacional, la prevención de amenazas y el control regional. Las películas mencionadas, al estar basadas en hechos reales, constituyen registros artísticos de situaciones históricas complejas. Sin emitir juicios sobre sus contenidos, ofrecen una ventana a eventos que moldearon las relaciones internacionales. Cada producción aborda un episodio diferente, con actores geopolíticos diversos, pero todos enmarcados en la intersección entre seguridad, inteligencia y relaciones exteriores. En ese sentido, funcionan como representaciones culturales que documentan parte del trasfondo histórico que permite comprender la evolución de ciertos conflictos hasta nuestros días. Así, mientras se desarrollan nuevas tensiones en Medio Oriente, estas películas permanecen como testimonios de momentos clave del pasado reciente. La conexión entre lo que muestran y lo que ocurre actualmente no radica en su evaluación moral, sino en las similitudes estructurales, decisiones estratégicas tomadas por gobiernos en situaciones límite, con implicaciones internacionales y consecuencias de largo alcance. De este modo, el cine sirve como registro complementario al análisis histórico y político, ilustrando hechos que, aunque pertenecen al pasado, conservan relevancia para entender el presente.